Hola amigos, bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 14 de julio estamos grabando, por cierto, jueves 11 de julio. Y vamos a continuar con el análisis de todo lo que nos ha traído el caso de Edward Snowden. En los últimos días hemos visto cómo el avión presidencial de Bolivia, bajo la sospecha de que en ese avión estaba Edward Snowden, se prohibió de parte de algunos países de la Unión Europea, como es el caso de Italia, Portugal, Francia y España, el tránsito aéreo. Esto nos ha traído a una gran polémica. Se atentó contra la soberanía de Bolivia, contra un presidente que representante de América Latina. Se ha violado los derechos internacionales y ha puesto en evidencia quién manda en el mundo en términos de hegemonía política. Y a lo mejor, parafraseando, o mejor dicho, acogiéndome a algo que Teodoro Bustamante escribió en un artículo en su columna de Diario Hoy, ¿quién manda en estos momentos en el mundo? ¿Son las agencias de espionaje o son los mandatarios? Bueno, para analizar todo eso, veamos a quienes hemos invitado. Adrián Bonilla, PhD en Estudios Internacionales, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Ha publicado 6 libros y numerosos artículos en revistas académicas en América Latina, Europa, Asia y Norteamérica. Teodoro Bustamante, doctor en Medio Ambiente Natural y Humano y las Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, España. Posgrado sobre Política Comparada de los Países Andinos por Flaxo Ecuador. Editorialista del diario El Hoy. Profesor investigador del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de la Flaxo Ecuador. Francisco Ortiz Arroba, licenciado en Periodismo por la Universidad Central del Ecuador. Máster en Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar. Docente universitario en varias universidades del Ecuador. Autor del libro ¿Anticiparse a qué? La estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Bueno, ellos son nuestros invitados, les doy la bienvenida. Entonces, Adrián Bonilla, qué gusto tenerte en el Ecuador otra vez. Francisco Ortiz, gracias por haber aceptado y por estar por primera vez en la mesa de Pulso Político. Igual, Teodoro Bustamante, muchas gracias por haber tenido la gentileza de aceptar y estar por primera vez en la mesa de Pulso Político. Antes de ver el reportaje que nos ha preparado Javier Rosero, quisiera comenzarles haciendo una pregunta a cada uno de ustedes y escuchar sus respuestas para ir a ver el reportaje y regresar con el desarrollo ya del tema que vamos a tratar en la mesa de Pulso Político. Comienzo con Adrián Bonilla. Adrián Bonilla, las acciones de Edward Snowden no solamente ha visibilizado lo que ya sabíamos, a lo mejor lo ha dimensionado y lo ha tangibilizado, pero además ha puesto al mundo, como dije hace un momento, prácticamente al revés. Esto me lleva a realizar la pregunta que hizo Teodoro Bustamante, que es nuestro invitado también en esta mesa de Pulso Político, en su columna del diario Hoy, si no me equivoco fue el día de ayer, 10 de julio. ¿Quién está mandando en el mundo? Bueno, lo que ocurre es que tenemos que considerar que la inteligencia, la capacidad de vigilancia, el espionaje, etcétera, es un arma a disposición de los estados. No todas las armas se disparan en todas las circunstancias. El que una persona tenga una pistola no significa que la dispara. En el caso concreto de lo que Snowden ha denunciado, lo que tenemos es, de acuerdo a las propias leyes estadounidenses y en los Estados Unidos, una violación a la 4ª enmienda constitucional de ese país, que promueve no solamente la defensa de la privacidad, sino de la propiedad privada en la misma enmienda en el mismo nivel, y establece circunstancias realmente extraordinarias para que esto pueda ser, mediante causa judicial, violado. Una vigilancia masiva, como la que ha denunciado Snowden, no es constitucional en los Estados Unidos. Y la vigilancia de un país amigo hacia otros países amigos o hacia países aliados, que ha sido el caso de los Estados Unidos con Europa y con varios países de América Latina, y de otros con los que existen tratados de intercambio de información, rompe la legislación internacional, deteriora las relaciones que existen entre los Estados Unidos y esos países y fractura las reglas mínimas de convivencia entre esos estados. Gracias, Adrián Bonilla. Francisco Ortiz, en Dakar, el 27 de junio de este año, Barack Obama dijo, y lo voy a citar textualmente, no voy a enviar un caza a reacción para detener a un pirata informático de 29 años. Paradójicamente lo llama pirata informático.
pero la prohibición de tránsito aéreo en los países de la Unión Europea que ya he mencionado en relación al avión presidencial boliviano y con el presidente incluido, reflejaría todo lo contrario que dijo Barack Obama. Pero él agregó algo más en ese momento. Dice, haremos todo lo posible, lo cito textualmente, para que Edward Snowden sea detenido y juzgado. Cierro las comillas de la cita. Ante estas declaraciones, Daniel Samper Pisano, articulista de diario El Tiempo de Colombia, de Bogotá, en Colombia, en su columna mencionó, esa era la clave, pero le faltó la palabrita mágica, dice Daniel Samper Pisano, dice, y la palabrita mágica que menciona es legalmente. Esta palabra que a lo mejor le faltó, según Daniel Samper, era porque iba a suceder esto, que a toda costa no van a permitir que Edward Snowden vaya a otro país que no sea Estados Unidos. Y te planteo la misma pregunta que Daniel Samper se hace en ese artículo. Es, ¿Barack Obama se está pareciendo más a Bush y menos a Carter? Mira, yo considero que la política exterior de los Estados Unidos, pese a los tintes que hay, o sea, por el lado republicano para por el lado demócrata, tiene en el fondo una misma línea de conducción. Si bien la doctrina, todos conocemos lo que fue la doctrina Bush, el quehacer político internacional de Estados Unidos, pese a que pase de un lado a otro, en el fondo siempre mantiene ciertas líneas básicas en su política, ¿no? No pueden cambiar de un día a otro una forma de actuar internacionalmente, ¿sí? El tema de la seguridad nacional que ha apelado o apela la doctrina Bush o apeló a la doctrina Bush, es muy complicada que Barack Obama se separe en 100%, ¿sí? Porque es un tema de Estado, de seguridad, y ahí hay que ir identificando algunos cambios de concepto bien interesantes. El tema se hablaba de defensa en un inicio, luego con la época Bush se cambia al tema de seguridad, ¿sí? Y eso trastoca un poco todo el entender de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? ¿Y el tema de seguridad está por encima de los mandatarios en Estados Unidos? Yo pienso que sí, o sea, llega un punto en que el tema de seguridad, a partir de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos, o sea, cambia completamente la forma de hacer política exterior. Gracias, Francisco Ortiz. Voy con Teodoro Bustamante. Salud Hernández Mora, una española, periodista española radicada en Colombia y también articulista y columnista del Tiempo, dice, dentro de todo su artículo dice y finaliza diciendo, lo triste del caso, además de la actitud despectiva hacia Morales de los europeos, es lo que denota de servilismo hacia Estados Unidos y la doble moral practicada. Es evidente que Washington presionó a sus aliados por información de la CIA y que todos se apresuraron a cumplir las órdenes imperiales pensando que un indio, dice ella, cita, de nación pobre, pero muy presidente que fuera, aguantaría los atropellos. Teodoro Bustamante. Yo tengo dificultad, yo no sé lo que pasó, pero yo tengo dificultad de que fue un sometimiento político, en creer eso. Yo no creo que los estados, países que tienen cierta institucionalidad hayan cedido con la oportunidad de pensar un instante qué es lo que estaba pasando. Yo tengo la hipótesis de que eso fue una decisión autónoma de los aparatos de seguridad, que porque ahí hay un sistema, el sistema europeo de control de defensa aérea, el sistema europeo porque es uno solo, el de la OTAN, y yo creo que inclusive a mí me parece difícil que se haya negociado en tan poco tiempo. Y a mí me parece que hay un enorme riesgo, y es lo que mi preocupación mayor es que en estos como en otros casos los aparatos de seguridad cobran autonomía y comienzan a gobernar, y la hipótesis que estoy lanzando es que yo tengo la sensación de que en este momento nosotros estamos gobernados, el mundo entero está gobernado por los aparatos de seguridad, y los aparatos de seguridad son, yo voy a enseñar, tienen un nacimiento que tiene una serie de perversiones. Es controlar, es el poder que se justifica a sí mismo, es una lógica que todo puede ser atropellado por razones de poder. Entonces yo realmente digo,
a mí me cuesta creer que eso fue una decisión que fue procesada por alguna instancia política. Y a mí me parece que es de mi sensación, esto es casi un golpe de Estado interno en esos países, del golpe de los aparatos de seguridad. Ahora, llama la atención la actitud de Francia. De todos ellos, o sea... No, de todos, pero sí, más de Francia. Sí, así es. Me llama la atención porque estaban protestando. Estaban hace pocos minutos, estaban enojados con los norteamericanos porque por esta fuente sabían que les habían estado espiando a sus embajadas. Entonces de repente sucede algo y automáticamente, sin chistar, comienza a funcionar los aparatos para negar. Yo quisiera que vean, esto es cuestión de horas, el que un avión llegue y atraviese un espacio aéreo. Entonces yo realmente creo, y me parece que esto es una cosa, lo que yo estoy diciendo es grave, porque sería, y nuevamente creo que podemos hacernos una pregunta, ¿lo sabíamos ya o no? Todo el mundo dice, por ejemplo, cuando se hace análisis de la política norteamericana, Estados Unidos es un país que tiene preceptos constitucionales de muchas cosas muy avanzados, muy democráticos, pero ¿quién manda en Estados Unidos? Y muchos análisis dicen no, es el aparato militar y de seguridad. La duda que yo tengo es si eso no es una lógica que se está expandiendo y que está realmente dominando el mundo. ¿Se está expandiendo o a lo mejor ya estaba expandida? Pero Lo que pasa es que hoy estamos ante este tema mediático que a lo mejor no teníamos antes en el pasado. Pero bueno, ya volvemos con el desarrollo de estos temas en la mesa de pulso político. Ahora sí veamos el reportaje que nos ha preparado Javier Rosero. El veto aéreo que ejercieron Francia, Italia, Portugal y España al no permitir utilizar su espacio aéreo al avión del presidente Evo Morales mientras se encontraba en pleno vuelo por suponer que en la nave se llevaba al informático Edward Snowden, quien es requerido por los Estados Unidos por revelar información de un programa masivo de espionaje de ese gobierno, ha sido calificado por varios analistas internacionales como por organizaciones a nivel mundial como un secuestro. No sé si tenga las dimensiones para hablar de un secuestro al presidente Morales. Lo que sí es claro es que de parte de todos los estados que impidieron el sobrevuelo del presidente Morales, claramente hay una afectación a un primer mandatario, ¿no? Un jefe de Estado, independientemente del país que sea, independientemente de la posición ideológica que tenga, merece un trato especial y particular precisamente por ese hecho. Constituye una flagrante violación al derecho internacional y a la soberanía de los estados, en este caso la soberanía de Bolivia. El avión donde viajaba el presidente boliviano tuvo que desviarse hacia Austria, aterrizando en Viena, donde permaneció retenido durante 13 horas hasta que España le autorizó que podía sobrevolar su espacio aéreo y realizar una escala para que pueda cargar combustible. Sin embargo, el propio Evo Morales indicó que Madrid le había pedido revisar su avión antes de dar la autorización, a lo que el mandatario, según sus propias versiones, se opuso porque sería una violación al derecho internacional. En eso encontramos las embajadas, las misiones diplomáticas son espacios soberanos, ¿no? Como también las aeronaves, los buques marítimos, que también son espacios soberanos de los territorios. Mucho más si es que en estos espacios se encuentra el jefe máximo, en este caso un presidente de la República. Según expertos, este acto del que fueron partícipes países europeos demuestra que la hegemonía política de los Estados Unidos no permite que ciertos gobiernos aliados a la potencia del norte actúen con independencia. Prueba de ello podría ser, dicen, lo sucedido con el presidente Evo Morales. Además del ambiente que actualmente existe, comparan, podría parecerse al de la Guerra Fría, donde espías, decisiones políticas, amenazas económicas, así como la intromisión del control estatal en la vida privada de los ciudadanos del mundo entero, se encuentran en medio de escándalos entre los aliados del gobierno estadounidense y los no alineados a este. Estamos ante un escenario en el cual vemos nuevamente unas relaciones asimétricas de poder en el sistema mundo, donde están las potencias, las hegemonías que tratan de traspasar las fronteras nacionales para tener cierto control a nivel del globo. Más allá de esta posible influencia o no de los Estados Unidos, me parece que la responsabilidad recae directamente sobre estos países que son los que claramente están vinculados en este tema. Sacha Lloretti, embajador de Bolivia ante la ONU, indicó que más de 100 países de la organización condenaron el secuestro de Evo Morales. El acontecimiento despertó una preocupación generalizada, indicó. A su vez, en la declaración de Cochabamba,
realizada en la Asamblea Extraordinaria de la UNASUR, se denunció el hecho como un acto insólito, inamistoso y hostil, y exigió a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España expliquen las razones de la decisión de impedir el sobrevuelo del avión presidencial. Como respuesta a esto, los cancilleres en la OEA de los países implicados respondieron de esta manera. Italia no tuvo absolutamente nada que ver con los obstáculos al vuelo del presidente boliviano Evo Morales, porque nunca retiró la autorización al sobrevuelo de su territorio. Somos conscientes de que alguna actuación nuestra ha podido ser malentendida y malinterpretada por nuestros amigos bolivianos. Hemos intentado ayudar en todo momento y, sin embargo, en estos días y también en esta sesión hemos escuchado críticas y reproches que consideramos injustificados y desproporcionados. Lo cual, a pesar de las reservas de los cancilleres de Estados Unidos y Canadá, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó por consenso una resolución que se suma a la denuncia de la UNASUR y hace un firme llamado a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España para que brinden las explicaciones necesarias sobre los hechos ocurridos. Pulso Político, Javier Rosero. Gracias, Javier Rosero, y gracias a Santiago Basabe y Jacques Ramírez por haber participado con sus opiniones. Adrián, tú hablabas de que existen normas, existen límites. Sin embargo, estas normas y estos límites fueron transgredidos. Hay resoluciones de la OEA, Naciones Unidas se va a reunir, UNASUR se reunió, pero el tema es, estos organismos internacionales que se reúnen, toman resoluciones, ¿pueden poner los límites? ¿Qué va a pasar con todas estas resoluciones y con todas estas invitaciones a pedir disculpas y a generar un cambio en esta política internacional? Bueno, de lo que se trata precisamente desde el punto de vista de los países que en la ecuación asimétrica tienen menos capacidades militares, políticas, económicas, que las grandes potencias, las europeas o los Estados Unidos, de lo que se trata es de construir políticamente el tema, de visibilizar el caso, de establecer en forma pública y transparente la incapacidad que ellos tienen, por ejemplo, de responder militarmente en circunstancias parecidas a un atropello al derecho internacional. El tema tiene que politizarse, el tema tiene que construirse, el tema tiene que publicarse, de manera que desde la perspectiva de los estados menos fuertes se puedan construir normas, reglas, procedimientos que en el futuro permitan que este tipo de conductas puedan neutralizarse, tanto dentro de la comunidad internacional, cuanto dentro de los propios estados en donde las agencias de inteligencia, por ejemplo, actúan arbitrariamente y por encima de las propias leyes que las regulan a ellas. Ahora, esta politización, Teodoro, que menciona Adrián Bonilla, tiene que llegar a la conciencia de la ciudadanía del mundo para generar una presión social y poder lograr algún tipo de cambio, pero ese cambio real, ese deber ser, ¿algún día llegaremos? A ver, yo creo que aquí estamos ante una realidad y es, nosotros estamos construyendo un mundo, el mundo de la convivencia pacífica, pero este mundo de la convivencia pacífica que parte de una serie de principios nunca ha sido realmente armado de esa manera. Desde hace décadas, desde que se crea ese sistema después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vemos violaciones permanentes. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido un proceso por el cual se ha tratado de que estas violaciones, la violencia, vayan disminuyendo en su espacio. Pero nosotros tenemos que el mundo en los últimos periodos ha tenido muy graves momentos en que se ha violado los principios del derecho internacional. Se han violado principios del derecho internacional. A pesar de todo, el incidente con Evo Morales es benigno. No hay muertos. Benigno, no hay muertos. Pero las cosas que sucedieron. Hubo riesgo, sí. ¿Qué? Hubo riesgo, sí, pero comparemos nosotros con lo que son invasiones a países. Claro. Comparemos nosotros Granada, con las cosas. Irak. Hay montones de otros casos en los cuales se producen muertos y a veces por decenas de miles. El tema es hasta dónde está dispuesto a llegar a Estados Unidos. No. Digamos, es que no es Estados Unidos. A mí me parece que es terriblemente importante, por ejemplo, señalar, en Estados Unidos, y aquí viene algo que a mí me parece, es muy curioso el fenómeno de ¿quién está buscando Snowden? ¿Es un juez? ¿Es una autoridad? ¿Le quieren meter a juicio porque alguien le estableció un juicio? Tenemos una situación que es muy anómala, porque cuando se persigue a una persona y se pide la detención, se supone que hay un juez que dice, este señor violó una ley. Pero es claro que haya violado una ley. Puede ser que él haya violado algún compromiso con la agencia de inteligencia, pero es terriblemente importante que las sociedades del norte, que las sociedades europeas y norteamericanas se den cuenta que los principios que ellos denuncian, porque son principios denunciados y a los cuales ellos, la mayor parte de la población, adhiere.
los principios de la resolución pacífica de los conflictos, no están siendo defendidos por el sistema que tenemos actual. Entonces, es una tarea del mundo, es una tarea del mundo entero, tratar de organizar un sistema mundial en el cual haya menos distancia entre lo que estamos predicando y lo que está sucediendo. Pero hay una precisión, antes de pasar donde Francisco Teodoro. Tú dices, ¿quién lo está persiguiendo? No, pero en esta cacería dice, no hay un juez, no hay un juicio, pero el tema es el siguiente. Si a Snowden se lo cataloga como pirata informático porque en teoría ha transgredido una ley ha violado la ley de reserva de información, etcétera, etcétera. Pero por otro lado hay una violentación también de los derechos humanos. Es decir, Snowden hizo eso, no me refiero a la visibilización a través de los medios, sino me refiero a su trabajo. Hizo eso porque alguien le dio la orden. Entonces, si Snowden lo hizo y violentó esos derechos humanos, hay un cómplice. ¿Y dónde está la sanción para esos cómplices? No, hay un proceso que no se ha hecho, hay un proceso que no se ha aclarado. Según mi forma de entender es que el sistema legal norteamericano requeriría que se aclare, que se analice, que se establezca cuáles son los responsables. Y eso haría bien a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es una sociedad que le interesa vivir en un Estado de Derecho. Cuando hay alguien que dice, no, esta persona simplemente tiene que ser apresada, entonces nosotros tenemos que hay una situación en la cual esto, y digamos aquí viene una cosa que es tal vez lo que me parece importante a mí señalar, es en todo el mundo que el Estado de Derecho es amenazado por este tipo de comportamientos. Desde mi punto de vista, para mí no está claro que este comportamiento sea conforme al derecho norteamericano. Y creo que Adrián lo señaló con bastante claridad. Es legítimo protestar en los Estados Unidos contra una violación a la intimidad de las personas. ¿Y qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que eso mismo debe aplicarse en todo el mundo. En todo el mundo. Y nos interesa que en Irak, que en Irak, que en Rusia, que en China, y lógicamente también los que aparentemente tienen mayores logros en ese campo, Europa, Estados Unidos, se respeten los derechos de las personas. Okay. Eso es lo que nos interesa. Vamos donde Francisco Ortiz, y permíteme, Francisco, citar una parte del texto del artículo de Teodoro Bustamante en el diario Hoy, en la columna del día de ayer. En el mundo las cosas están graves. La economía europea no sale adelante. Los costos sociales comienzan a apagarse. Lo sucedido en los países árabes muestra una incapacidad de los sistemas internacionales de construir los ideales de la democracia. Los países débiles y pequeños necesitan el máximo de sensatez y profesionalismo en el manejo de sus relaciones internacionales. A propósito de las asimetrías que mencionaba Jack Ramírez. Mira, yo pienso, y en eso coincido, o sea, no es solamente un tema en este caso de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el mundo en general se le está yendo de las manos la parte de la política internacional, porque por un lado, casa adentro predican, en el caso de Estados Unidos hablan mucho del tema de la moral, ¿sí? Pero hacia afuera, por lo que habíamos conversado hace un momento, el momento que pasa por ahí el tema de seguridad, hasta ahí llega todo. Hasta ahí llegan los principios. Exactamente, o sea, el momento en que se siente afectado o considera que puede tener una afectación, automáticamente despliega todo su maquinaria, su poder, ¿no? Y considero que se está yendo de las manos porque inclusive en la parte ya del manejo diplomático, este tipo de acciones como que no saben los países cómo reaccionar. El caso de los 4 países europeos, o sea, para mí es una muestra clara de que la diplomacia en ese sentido no puede, o sea, no está lista para solventar este tipo de acciones, ¿no? No se sabe cómo actuar, ¿sí? El tema informático, el tema de esta revolución se puede llamar informática, que está muy vinculada con el tema de la guerra y la seguridad y de conocer qué hace el otro. Los estados, o sea, pese a todo ese poderío, a esa maquinaria que tienen para vigilar, el momento en que sale un actor como Snowden, como los Wikileaks, como que se les parte todo el esquema, ¿no? Y no saben, y yo considero que comienzan a actuar de una forma torpe.
Pero veamos cómo reaccionan los países a través de la OEA y veamos las resoluciones de la OEA para volver a la mesa de pulso político. Veamos entonces cuál es la resolución de la Organización de Estados Americanos. Expresar la solidaridad de los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma. Condenar las actuaciones que violan las normas y principios básicos del derecho internacional, como la inviolabilidad de los jefes de Estado. 3. Hacer un firme llamado a los gobiernos de Francia, Portugal, Italia y España para que brinden las explicaciones necesarias sobre los hechos ocurridos con el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, así como las disculpas correspondientes. 4. Hacer un llamado a la continuación del diálogo respetuoso y constructivo entre las partes conforme a las normas del derecho internacional y los mecanismos de solución pacífica de controversias. 5. Reiterar la vigencia plena de los principios, normas y costumbres internacionales que regulan las relaciones diplomáticas entre los estados y garantizan la convivencia pacífica entre los países que conforman la comunidad internacional. 6. Encomendar al secretario general que dé seguimiento al contenido de la presente resolución. Gracias, señor. Gracias. Bueno, esa fue la resolución de la OEA. Todos los puntos que la OEA acaba de mencionar son muy loables, pero a la hora del té terminan siendo un juramento a la bandera, por cierto, con el perdón de las banderas. Pero vamos al tema. Hoy, en este tema de la lucha por la primacía en la geopolítica, la línea de la política con la línea de la economía están siendo muy delgadas y se están entrecruzando. Y ahí es donde el que tiene el verdadero poder político hace valer su peso específico. Adrián. Bueno, este es precisamente el tema en relaciones asimétricos de los estados débiles. Los estados débiles propugnan, como es el caso de los estados latinoamericanos y de otros estados del mundo, un mundo más regulado, más ordenado, más basado en el derecho. Esto no quiere decir que se vaya a respetar el derecho, pero ¿cómo neutraliza uno el inmenso poder militar, por ejemplo, de los Estados Unidos o el inmenso poder económico? Sino alrededor de reglas, procedimientos, usos, costumbres, regímenes internacionales que regulan la conducta de los estados. En este sentido, las declaraciones de la OEA tienen significado político. ¿Por qué? Porque es un régimen internacional hemisférico generado en 1948 en donde están los Estados Unidos y Canadá. Es el escenario en donde los países de América Latina y el Caribe pueden efectivamente encontrarse con los Estados Unidos y proponer cosas. La declaración de ayer a propósito del presidente Evo Morales da cuenta del disenso entre los Estados Unidos y Canadá. No importa, en UNASUR eso no hubiera sido posible porque UNASUR requiere resoluciones unánimes. En la OEA la mayoría, la enorme mayoría de estados latinoamericanos y del Caribe votó, sin abstenciones latinoamericanas, con la abstención de Canadá y de los Estados Unidos. A los Estados Unidos no les conviene deteriorar la OEA. No les conviene simplemente hacer caso omiso de las resoluciones de la OEA. La ecuación de poder dentro de la OEA ha ido variándose con el paso del tiempo, no solamente con las elecciones de sucesivos secretarios generales que no han sido precisamente los candidatos de los Estados Unidos, sino con votaciones como las de ayer. No tiene sentido reventar la OEA para los Estados Unidos. Este tipo precisamente de declaraciones de alguna manera neutralizan, limitan, tratan de hacer menos vulnerables a los países que efectivamente lo son. Es imposible pensar que los países latinoamericanos, que cualquier país latinoamericano, que todos los países latinoamericanos juntos puedan declarar la guerra a los Estados Unidos o romper relaciones diplomáticas o embargar la economía estadounidense. Eso no es posible. Esto otro sí es posible. Esos son los instrumentos que tenemos y esos instrumentos hay que usarlos. Esos son los techos que tienen los países latinoamericanos. Así es. Teodoro Bustamante, pero estos organismos terminan siendo entonces ineficaces. Yo creo que en realidad son de una eficacia muy acotada y eso no quiere decir inútiles. O sea, yo creo que no pueden arreglar más de lo que es. En realidad son casi un escenario en donde se actúan y se representan cosas. Ahora, yo quisiera introducir una preocupación que yo tengo. Y en las relaciones internacionales hay una cosa que yo la describiría como la dinámica del iceberg. No se ve todo lo que está pasando. Yo, por ejemplo, no creo que el problema de Snowden sea solamente las declaraciones que le ha hecho.
Me parece absolutamente inconcebible que se armen tanto lío por una declaración que más o menos se sabe, más o menos que haya vigilancia, está el Patriot Act, están todo un conjunto de cosas, y a mí me parece que aquí vienen, si nosotros vamos a ver lo que sucede a nivel de relaciones internacionales, a mí me parece que nosotros tenemos que entender que no todo lo que está pasando se sabe. A mí me parece, y yo lo voy a decir, a mí me parece que la reacción de los estados latinoamericanos es moderada, es tibia, es, digamos, bastante... No han llamado a embajadores, no han hecho ninguna de las cosas que en otras ocasiones se podrían haber hecho. Porque es cierto, no les podemos declarar la guerra a la OTAN todos juntos. El problema es si le ganamos. Bueno, no les podemos declarar la guerra, no se trata de eso, pero hay una serie de medidas. Y a mí me parece que lo que ha sucedido es que hay negociaciones y conversaciones en las cuales lo que están haciendo es básicamente decir, bueno, se nos escapó, vamos a poner bajo control este fenómeno. Pero Teodoro, en esa dinámica de iceberg que tú hablas, que no se llega a ver todo lo que realmente está pasando, ¿esa es la situación que está incomodando a un China, a una misma Rusia? Yo creo que China y Rusia tienen una situación interna que si nosotros describimos esto de Estados Unidos con un poco de preocupación, lo que sucede con los servicios de seguridad y la estructura del poder político en China y Rusia, no tiene, o sea, esto sería un juego de niños, o sea, esto no tiene por qué asustar a nadie, ¿ya? Decimos, esto lo que nosotros vemos es porque existe un esfuerzo de hacer realidad el invento de la democracia. Donde no existe ese deseo, esto no tiene ninguna importancia. Es decir, en China y Rusia, ellos tienen alguna cosa, y una cosa que es importante, sobre todo para China, porque China en este momento está diciendo, yo soy una potencia de primer rango. Soy una potencia que puedo construir canales de Panamá, bueno, canales de Nicaragua, puedo construir todo lo que a mí se me parezca, yo tengo la economía, y lo que pase en el mundo tendrá que contar conmigo. Eso es lo que está haciendo China, eso es su rol. Pero no es que China esté preocupado disculpen, no está preocupado por los derechos humanos, no es eso lo que les preocupa a ellos, y yo creo básicamente que existen, y digamos en todo este ámbito de cosas, hay negociaciones, hay cosas, información que van por un lado o por otro, y que van haciendo que el curso de los hechos, y yo creo que el curso de los hechos que va a tener esto es un curso en que lentamente se van a apaciguar las cosas, pero eso no es lo importante. Lo importante es que me parece que nosotros tenemos un desafío de crear un orden internacional basado en la legalidad, basado en los acuerdos, basado en las normas, basado en las utopías. Y debemos reconocer que un orden mundial basado en el derecho es una utopía, y por eso mismo hay que construirla, hay que buscar llegar a eso. Entonces a mí me parece que tenemos que ver eso, que tenemos que entender, no es la primera vez que se viola el derecho internacional. Ni será la última vez tampoco. Ya, pero me parece que sí tenemos que decir, bueno, el derecho internacional es importante, tenemos que defenderlo. Gracias, Teodoro. Tengo que ir a un corte, me están diciendo, regreso ya con Francisco Ortiz para seguir con el desarrollo de estos temas tratados en la mesa de Pulso Político. Venimos de inmediato. Pero insisto, España concedió sobrevuelo, concedió espacio aéreo sobre la base de la palabra del canciller boliviano. Nosotros creemos en la palabra de nuestros aliados y amigos, y Bolivia lo es. Vamos a ver, lo que yo dije, la declaración de Cochabamba, lo que dice es que lo que se produce es una negativa a utilizar el espacio aéreo del avión presidencial que pone en riesgo la vida del presidente. Nosotros no hemos cerrado nunca el espacio aéreo ni hemos regado la escala. Es decir, que por eso no habrá que pedir disculpas. Si ha habido una percepción errónea o un malentendido en una noche muy complicada y con mucho nerviosismo, con toda naturalidad, es decir, lo sentimos si esto ha ocurrido, pero no vamos a pedir disculpas por lo que Cochabamba dice que hicieron los países europeos, que insisto, que es cerrar espacios aéreos y negar la escala, pues nosotros no hicimos eso. Me disculpan lo que voy a decir, pero lo único que faltaba es decir, pues joder. Permíteme citar a propósito de esta declaración del canciller Francisco, lo que dice también Salud Hernández Mora, la periodista española radicada en Colombia, que dice, la película de funcionarios de la Embajada de España en Viena que intentaban colarse en el avión presidencial para comprobar con sus propios ojos que no estaba Snowden a bordo resulta cantinflesca. Igual que la explicación francesa de que no les permitieron sobrevolar su territorio porque no tenían la certeza de identidad de los pasajeros.
con sus actuaciones, termina diciendo Salud Hernández Mora, con sus actuaciones alimentaron los discursos nacionalistas y antiimperialistas que tanto agradan al parche chavista y de paso les ayudaron a ganar adeptos. ¿No hay una alta dosis de cinismo en todas estas declaraciones? Sí, yo creo que, o sea, las cosas se caen por sí solas, ¿no? O sea, los argumentos que están utilizando, o sea, tratan de justificar algo que personalmente considero que es injustificable, ¿no? O sea, de que hubo ahí no sé si el término es secuestro el adecuado, pero de que hubo una violación en contra a los derechos soberanos del pueblo boliviano representado en su jefe de Estado, sin duda. El resto de argumentos que pueden decir estos gobiernos, la verdad a mí me parece un poco, o sea, no tienen cómo más justificarlo, ¿no? O sea, y claro, sacarán cualquier tipo de argumento para poder justificar algo que es injustificable, ¿no? Ahora, Teodoro Bustamante hablaba de la utopía, que tenemos que ver esto como una utopía y no podemos renunciar a construir ese nuevo orden internacional de una gran convivencia, de lo que, bueno, acá en el Ecuador está esta filosofía del buen vivir, pero de esta gran convivencia, Adrián. Pero esa utopía puede ser alcanzable, e insisto en esta pregunta, porque vemos que las famosas primaveras, las árabes, las españolas, ahora también podríamos hablar de una primavera brasilera, latinoamericana, etcétera, etcétera, los pueblos que salen a la calle, que exigen, que cumplen, que logran sus propósitos en el plazo inmediato, pero cuando se trata de institucionalizar e instrumentar eso de lo que ellos reclaman, se va diluyendo. Fuera de cámaras, Teodoro Bustamante me dice, sí, se puede diluir, pero también puede rebotar en ese sentido. ¿Cómo podemos llegar entonces a construir, con base en esa utopía, ese buen vivir o esa gran convivencia en ese orden internacional? Bueno, cuando ocurren eventos como los de las últimas 2 o 3 semanas, entonces estos eventos pueden ser politizados, es decir, incluso el actor más vulnerable puede politizar internacionalmente un tema y puede articular sus agendas, los puntos de sus agendas con las demandas de otras sociedades. Pues que la política exterior no es una política absolutamente unitaria ni absolutamente racional. En el caso de la política exterior estadounidense hay muchas fuentes domésticas que van alimentándola. La posibilidad de vincular los temas, decisiones, demandas de estados latinoamericanos con las expectativas de los propios electores estadounidenses existen ahí, con las expectativas de otros electores en otras partes del mundo, ahí están. Lo ocurrido, la conducta de los estados europeos, que bien puede haber sido el producto de decisiones de las unidades de inteligencia o de seguridad sin consulta con los ejecutivos, habría significado una intromisión en decisiones que les correspondían a las cancillerías y no a los ministerios de defensa y tampoco al espacio aéreo europeo único. Se trata de un tema político. Se trata de un tema político que no puede quedar así, que no puede dejar de ser verbalizado. ¿Cuáles son los instrumentos que estados como Bolivia, como Paraguay, como Honduras, como Ecuador, como Brasil, Argentina, Venezuela tienen en un mundo de esta naturaleza? Es precisamente esto, el significar, el simbolizar, el construir discursos que permitan generar a partir de ellos realidades políticas. Okay. Los objetos también son construidos por los discursos, pero no es solamente al revés. Pero esos líderes que establecen, construyen, elaboran y estructuran discursos, ¿qué tanto están en sintonía con lo que quieren los pueblos? Bueno, en el caso del pueblo estadounidense, el pueblo quiere privacidad. Por supuesto que quiere seguridad, por supuesto que hay una confrontación y una contradicción entre la necesidad de seguridad, que además es construida desde las propias entidades que la generan. Pero hay una contradicción con la violación a la privacidad. Es parte del cimiento mismo político de una sociedad que crece, que se desarrolla, que se proyecta al mundo bajo el supuesto de que es una sociedad generada en libertad y con respeto a la propiedad privada individual y a su privacidad. ¿Le traslado la misma inquietud a Teodoro? A ver, aquí hay una cosa que yo creo que hay que tener cuidado. Lo que la gente quiere un día cuando sale a la calle es algo que no es un referente suficientemente sólido para conducir y para decidir los destinos de un país o para decidir los destinos del mundo. Las personas cuando salen a la calle salen con un nivel que yo llamaría generalmente de indignación, de protesta. O sea, es una reacción. Es una reacción. Eso no es suficiente para gobernar nada en el mundo. Nada. Y no se trata de ser, y me parece terriblemente peligroso inclusive, el que dice, yo interpreto el sentimiento popular de la gente.
Eso es peligrosísimo. Y ahí necesitamos ¿qué es lo que es indispensable? Necesitamos ese trabajo fundamental, que es el trabajo de la elaboración política. La elaboración política es recoger lo que siente la gente, pero no es el sentimiento. O sea, si la gente mañana puede decir, yo quiero que todo sea gratis, mañana puede decir, y esas decisiones no son posibles tomarlas en cuenta. Entonces necesitamos la elaboración política. Y una de las cosas que son más graves en el mundo ahora es la debilidad de la elaboración política. Es la debilidad de la elaboración política en Europa. Yo creo que en América Latina también hay una enorme debilidad, una desestructuración de los partidos políticos, porque se está dejando a un lado esa tarea, esa función, que yo considero que es fundamental para que podamos, porque es requisito indispensable de esta utopía. La utopía de la posible negociación requiere organizaciones políticas, porque la tarea de la política es una tarea exigente, que requiere muchísimo trabajo, muchísima actividad de escuchar, de confrontar, de procesar, de analizar. No es simplemente interpretar, es elaborar. Y a mí me parece que eso es una cosa que es terriblemente importante. Y creo que es importante tratar de incitar eso. Este es un momento en que el mundo necesita elaborar su realidad política, porque el poder está distribuido de otra manera. China ha roto el equilibrio de lo que era anteriormente. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con la redistribución de los recursos, de dónde se están explotando los recursos básicos. Está ganando el mundo árabe, tiene mucho más poder. El modelo europeo en una crisis muy grande. Entonces nosotros me parece que tenemos que decir, bueno, tenemos que ir a eso. ¿Y qué necesitamos? Reelaboración política. No podemos pensar que la tarea que tiene el mundo es simplemente una interpretación, un deseo de la gente y personajes inspirados que puedan interpretarlo. Se necesita la tarea de la elaboración política. Ahora, pero en esa tarea de construir este tema político y en estas debilidades, eliminar las debilidades para comenzar a volver a estructurar los partidos políticos, tanto en América Latina como en Europa, como dice Teodoro Bustamante, hay una realidad. Y la realidad es el tema de la seguridad, tema de terrorismo, tema de narcotráfico, tema de las armas nucleares, etcétera. Entonces, ¿qué están buscando las grandes potencias? ¿Qué están buscando las grandes potencias? Bueno, o sea, primero, una cosa que decía Teodoro, yo pienso que América Latina sí está poniendo conceptos, está construyendo conceptos importantes, ¿sí? No sé, no tengo yo memoria, pero lo que ahora está pasando, el hablarse de tú a tú con la Unión Europea, por este caso puntual, ¿no? Yo pienso que algo está pasando, ¿no? O sea, inclusive no es la soledad de Bolivia, ¿no? Sino hay un acompañamiento de Latinoamérica. Entonces yo pienso que sí está pasando algo acá, ¿sí? Bueno, en cuanto a lo que decía Teodoro, en cuanto a las grandes potencias, o sea, el tema de la seguridad, y como decía hace un rato, yo creo que marcó mucho el tema de lo que los atentados de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí se cambió toda la historia, ¿no? Entonces comenzó como este estado de paranoia, ¿sí? Yo no sé hasta qué punto los ciudadanos norteamericanos, por el tema de su seguridad, dejen de lado el tema también de la privacidad, ¿no? Yo creo que ahí yo creo que los ciudadanos normales de allá se sienten que todas estas iniciativas que tiene su gobierno, todas estas acciones que buscan su necesidad, su seguridad, las están, en el fondo yo creo que sí las están justificando, ¿no? Okay. Ahora, perdón, te interrumpí, ¿vas a terminar? Sí. No, ahora, Adrián, pero en ¿qué buscan las grandes potencias? Están en medio de estas realidades, terrorismo, narcotráfico, temas nucleares, como lo he mencionado, pero por otro lado, aquí, cuando se presentan este tipo de conflictos, se visibilizan las grandes asimetrías. Es decir, cuidado, Ecuador, le das el asilo político porque te vamos a quitar el ATPA o te vamos a excluir del EGCP, el Sistema Generalizado de Preferencia. La Unión Europea responde igualita a Estados Unidos. Esto nos lleva a, por lo menos, a suspender o revisar las negociaciones de los tratados de libre comercio. Es decir, una herramienta, el tema comercial, siendo una herramienta para el desarrollo, como una herramienta, no como fin, pero como una herramienta, termina vinculándose en todos estos temas de conflicto. Adrián. Bueno, lo que ocurre es que los instrumentos de política exterior convencionales de los Estados Unidos en el hemisferio occidental giran alrededor de un sistema de mecanismos que tiene incentivos y que tiene sanciones.
Es la vieja metáfora de la zanahoria y el garrote. Esto es desde la segunda década del siglo XX que se emplea de esta manera. La significación política de Snowden no tiene que ver exclusivamente con la posibilidad de desafío que los países tienen de considerar un asilo frente a los Estados Unidos, sino efectivamente con la posibilidad de ejercer esos instrumentos que finalmente son instrumentos de poder. Son instrumentos unilaterales, son instrumentos que deterioran relaciones, son instrumentos que efectivamente evocan la enorme diferencia de recursos que tienen los Estados Unidos en el hemisferio occidental frente a los demás países, a cualquier otro país del hemisferio occidental. El asunto es que cuando este escenario de absoluta diferencia y desigualdad existe, hay que equilibrarlo de alguna manera. Se lo puede equilibrar por el lado del discurso, se lo puede equilibrar por el lado del agrupamiento, que es lo que intentó hacer Ecuador cuando se convocó a UNASUR, que es lo que hicieron otros estados cuando convocaron a la OEA. De todas maneras, para los Estados Unidos, aún con el enorme poder que tienen, conviene tener buenas relaciones con el hemisferio occidental, conviene no deteriorarlas. La posibilidad que estados como el Ecuador, como Paraguay, como Colombia tienen frente a los Estados Unidos es generar un escenario en donde justamente ese, que también es un interés de los Estados Unidos, se encuentre en riesgo. Un escenario que, por ejemplo, supone la movilización de la OEA. A los Estados Unidos no les puede interesar fracturar la OEA, ni les puede interesar debilitar la OEA, justamente ahora que aparecen organismos multilaterales como UNASUR o como CELAC. Ese es el escenario donde esto debía ser planteado y la OEA respondió bien. Y la OEA respondió bien en contra de la propuesta de los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué más puede hacer la OEA? Muy poco más. Es altamente improbable que la OEA pueda decidir, como decidió en la época de la invasión a República Dominicana o a Grenada, enviar una fuerza expedicionaria hacia los Estados Unidos combinada de países latinoamericanos para reducir a las agencias de inteligencia estadounidenses que rompieron el derecho internacional. Eso no es posible. Ahora, pero una cosa es la reacción de la OEA y otra cosa fue UNASUR. El propio presidente de la República ecuatoriano en Cochabamba menciona, desde el interior de la OEA hubo presidentes que torpedearon o boicotearon la cumbre de presidentes. ¿Qué tan eficaz viene haciendo entonces UNASUR? ¿Terminará siendo un ejercicio fallido? Yo creo que aquí tenemos que ver una cosa. Las relaciones internacionales son un equilibrio de poder, pero también son otra cosa, y es algo que yo creo que es la única salida que tenemos. Son un ejercicio de escucha. La manera adecuada de negociar no es poner una pistola. ¿Es diálogo? Es saber qué le interesa, entender al otro. Ah, tú tienes este interés, esta conveniencia. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A mí me parece que nosotros tenemos que abrir ¿qué es dialogar? Es decir, nosotros queremos construir cosas que sean sólidas. Y tenemos que ser capaces y mostrar que nosotros estamos en condición. A nosotros nos interesa y también tenemos que entender el interés del otro. Cuando nosotros queremos dialogar, no tenemos que ir a decir, bueno, acá nos vamos a fajar a puñetes porque en este caso al menos pues, salimos mal parados nosotros. Tenemos que decir, bueno, podemos hablar, podemos encontrar algo que a ti te conviene. Y a mí me parece que nosotros tenemos que encontrar y ir hablando con los señores europeos, tenemos que ir hablando con los Estados Unidos y tenemos que tener una diplomacia inteligente, la diplomacia que encuentra los puntos en el interés del otro, en el cual yo puedo incidir y en el cual yo puedo conformar una gestión conjunta. La diplomacia no es... O sea, la diplomacia generalmente se la relaciona fundamentalmente a una prolongación de la guerra. Hay otra dimensión, que es la otra mitad de la diplomacia, es la prolongación del acuerdo. Vamos a hacer algo que te conviene a ti y me conviene a mí. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este momento. Y en esa prolongación de la diplomacia que menciona Teodoro Bustamante, Francisco, ¿Brasil pone el elemento diferenciador en América del Sur y en Latinoamérica? Bueno, lo que hemos conversado hace un momento, yo pienso que Brasil como tal, o sea, siempre ha manejado su política exterior de una manera independiente a lo que pasa acá en América Latina. Ahora ha tenido como mayor interés, de un mayor protagonismo acá en la región, pero los ojos de Brasil están en el tablero mundial, ellos juegan allá, ¿sí? Y yo no creo que aquí muy pronto Brasil cambie de postura, ¿no? Sus intereses económicos, sus intereses dentro del juego geopolítico es distinto, ¿no? Responden a sus propios intereses nacionales. Algo de eso habíamos hablado también hace un momento con Adrián y creo que en eso sí coincidimos. Ok, ahora, ese tema de Brasil me lleva a la siguiente pregunta. Adrián, les planteo la pregunta a los tres. América Latina termina siendo
¿Quijote o Sancho? Bueno, depende de la circunstancia, depende del momento. América Latina en algunos momentos existe como América Latina y el Caribe, y en otros momentos existe fragmentadamente. Si hablamos, por ejemplo, de comercio internacional, vamos a tener distintas opciones comerciales en América Latina. Una, por ejemplo, que apuesta al libre comercio o al libre comercio con los Estados Unidos, que involucra al Caribe, a Centroamérica, a los países de la región andina, con excepción de Ecuador, y otra que apuesta al comercio protegido, que es Mercosur, más Bolivia y Ecuador. En términos de Producto Interno Bruto son más o menos parecidos estos dos grandes polos latinoamericanos. Políticamente apuesta a organizaciones subregionales, pero apuesta también a entidades como la CELAC. En su diálogo con los Estados Unidos hemos visto que ha apostado a mantener vivo el sistema interamericano. ¿De qué tipo de quijotadas estamos hablando en esta última etapa en que los países latinoamericanos han defendido a Evo Morales? Yo no estoy seguro de que sean peleas con molinos de viento. Yo no estoy seguro de que sean fantasías de imaginarse a Dulcinea del Toboso en la Bueno, Evo no se parece a Dulcinea del Toboso, eso sí, por cierto. O en la encarnación del Departamento de Defensa o del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No, yo creo que son realidades materiales que se van construyendo desde reacciones políticas que en el caso latinoamericano han ido combinándose de acuerdo a las necesidades, porque la vulneración de los derechos de Evo Morales puede reiterarse, puede repetirse, puede ser vulnerable puede vulnerarse en cualquier momento a cualquier otro país latinoamericano. Eso agrega, ¿no? Y este precedente necesariamente dispara algún tipo de conductas que permita inhibir en el futuro nuevas acciones de esta naturaleza. ¿Coincides con Adrián? ¿Teodoro? A ver, yo creo que básicamente sí. Yo tengo un poco una duda en el sentido de que el problema no es un incidente. Los incidentes no arman la política exterior. Y yo quisiera decir algo. América Latina hay un dato que me acordaba. En 1930 vi una publicación de un periódico ecuatoriano que hablaba de nuestra extraordinaria riqueza comparada con Corea, lo miserable que era Corea frente a nosotros. En esa misma época se hablaba de la riqueza de Argentina comparada con España, de cuán superior eran las condiciones de vida de los argentinos comparado con lo que sucedía en España. ¿Y qué es lo que ha sucedido en América Latina? Algo hemos hecho por el cual estamos mucho peor que Corea, estamos mucho peor que España, a pesar de todas las crisis que tiene España en este momento, que no son nada pequeñas. Entonces, a mí me parece que ahí viene una pregunta: ¿qué somos nosotros? No somos el incidente. No es lo importante cómo reaccionamos con este incidente, aunque yo creo que en este incidente, y para mi gusto, digamos, yo diría, es necesario reclamar, hacer el reclamo que es pertinente. Pero lo importante es cómo somos capaces de nosotros de generar una política a largo plazo. ¿Quiénes han sido los que más han generado esa política a largo plazo? Es Brasil. Brasil tiene una política de una persistencia con gobiernos de todos los signos políticos que van manteniendo una misma presencia y hacen que Brasil sea hoy día, en el concierto mundial, algo totalmente diferente de lo que era hace 40 años. Bajo esa línea de pensamiento, Francisco, ¿podemos romper las asimetrías? ¿Asimetrías entre quién? ¿Entre Latinoamérica y Europa, Estados Unidos? Sí, claro. Yo la verdad, o sea, la asimetría es demasiado fuerte, o sea, la asimetría es demasiado grande en temas, me refiero a temas de poder, tanto político como militar. Pero la asimetría no se debe basar tan solo qué tan grande eres como nación en términos de Producto Interno Bruto, sino qué tan desarrollado puedes alcanzar a ser tú como América Latina. Sí, bueno, yo creo que estamos dando pasos para hacia allá, ¿no? Pero de ahí la asimetría es muy grande, es muy compleja. Yo creo que todavía deberá pasar periodos más largos para poder hablar de que se va a nivelar algo, esas asimetrías. Pero pensemos nosotros al caso que yo mencioné, Corea del Sur. Históricamente tenía más asimetría con Europa que lo que tenemos América Latina. ¿Pero cuánto le ha llevado desde? Sí, claro, es una cosa de 80 años. Claro, claro, es así que hay que construir las cosas. O sea, si alguien quiere cambiar las cosas en un periodo de 6 meses, convertirse en potencia mundial, está loco. Pero ahí nosotros vemos, y casos que además tienen costos que hay que pensarlos. Porque no es que todo es mágico y que de repente todo es felicidad en esas sociedades. El caso de Japón, en cierto sentido, es parecido. Pero lo que yo quiero abrir es, no el destino de nuestra situación actual no es una condena para siempre.
De acuerdo. Y podemos cambiarlo. Sí, en el caso que tú te haces referencia, el caso de Corea, ¿qué ha implicado llegar a Corea a donde está? ¿Cuál ha sido la política coreana para poder alcanzar el nivel, digamos, de desarrollo en el cual se encuentra ahora? Han sido políticas súper duras. Sí. Ahora, pero todo proceso trae un costo. Exactamente. Y ahora América Latina, digamos, está implantando cierto tipo de políticas que para muchos puede ser justa, muy dura en otros casos, pero creo que son pasos que se están dando importantes. Ok, me queda un minuto, Adrián Bonilla. Pero América Latina está construyendo ese paso hacia llegar a alcanzar esa utopía que menciona Teodoro Bustamante. Bueno, es que hay demasiados objetivos que se vinculan con la política exterior. La política exterior en sí mismo no es un objetivo de ninguna de las naciones, es un instrumento para alcanzar algún otro tipo de metas. Por ejemplo, el desarrollo, por ejemplo, la autonomía. Pero el desarrollo tiene que ver directamente con lo que pasa internamente en una nación. Exactamente, tiene que ver con lo que pasa en una nación. Dependiendo de la aproximación de las personas, de la forma de concebir el mundo, para alcanzar el desarrollo se requiere autonomía. Desde otro tipo de aproximaciones en América Latina, convencionalmente se ha supuesto que para alcanzar el desarrollo se requiere tener asociaciones bondadosas con las grandes potencias. Hemos tenido todo tipo de políticas de subordinación, políticas de asociación, políticas de contrahegemonía. Todas ellas han tenido su costo. Pero me da la impresión que en la mayor parte de países de América Latina, el objeto de la política exterior es alcanzar el desarrollo, alcanzar objetivos de carácter económico, estructural, de bienestar para la población. Para eso sirve la política exterior, para evitar, por ejemplo, intercambio asimétrico de recursos naturales, para agregar valor a la producción, en fin, para todas esas cosas. En algunos casos la autonomía es significativamente importante para garantizar la estabilidad del régimen y tiene sus costos. El gobierno de Cuba, pese a todo, ha sido autónomo, pero ha tenido un costo elevadísimo que pagar ese gobierno para poder preservar su autonomía. Mientras tanto, hemos tenido otro tipo de gobiernos en América Latina en donde su asociación, por ejemplo, a los Estados Unidos no les ha redituado prácticamente nada. No debemos dejar de olvidar que la política exterior, en el caso de los países, está determinada por el tipo de metas que estos países se proponen alcanzar con ellas, que ella en sí misma es solo un instrumento. Gracias, Adrián Bonilla, gracias, Francisco Ortiz, gracias, Teodoro Bustamante, por haber participado en Pulso Político. Y a ustedes, amigos televidentes, también gracias por la audiencia. Bueno, y las conclusiones, como siempre, serán de ustedes. ¿Hacia dónde va el mundo? ¿Y quiénes nos están gobernando en el mundo? Tendremos que respondernos cada uno de nosotros. Un fuerte abrazo, los espero el próximo día domingo. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal. El tema de la seguridad nacional que ha apelado o apela la doctrina Bush o apeló a la doctrina Bush, es muy complicada que Barack Obama se separe en 100%, ¿sí? Porque es un tema de Estado, de seguridad, y ahí hay que ir identificando algunos cambios de concepto bien interesantes. El tema se hablaba de defensa en un inicio, luego con la época Bush se cambia al tema de seguridad, ¿sí? Y eso trastoca un poco todo el entender de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? ¿Y el tema de seguridad está por encima de los mandatarios en Estados Unidos? Yo pienso que sí, o sea, llega un punto en que el tema de seguridad, a partir de lo que pasó el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos, o sea, cambia completamente la forma de hacer política exterior. Gracias, Francisco Ortiz. Voy con Teodoro Bustamante. Salud Hernández Mora, una española, periodista española radicada en Colombia y también articulista y columnista del Tiempo, dice, dentro de todo su artículo dice y finaliza diciendo, lo triste del caso, además de la actitud despectiva hacia Morales de los europeos, es lo que denota de servilismo hacia Estados Unidos y la doble moral practicada. Es evidente que Washington presionó a sus aliados por información de la CIA y que todos se apresuraron a cumplir las órdenes imperiales pensando que un indio, dice ella, cita, de nación pobre, pero muy presidente que fuera, se aguantaría los atropellos. Teodoro Bustamante. Yo tengo dificultad, yo no sé lo que pasó, pero yo tengo dificultad de que fue un sometimiento político, en creer eso.
Yo no creo que los estados, países que tienen cierta institucionalidad hayan cedido con la oportunidad de pensar un instante qué es lo que estaba pasando. Yo tengo la hipótesis de que eso fue una decisión autónoma de los aparatos de seguridad, que porque ahí hay un sistema, el sistema europeo de control de defensa aérea, el sistema europeo, porque es uno solo, el de la OTAN, y yo creo que inclusive a mí me parece difícil que se haya negociado en tan... Bolívar, docente universitario en varias universidades del Ecuador, autor del libro ¿Anticiparse a qué? La estrategia de seguridad de los Estados Unidos. Bueno, ellos son nuestros invitados, les doy la bienvenida. Entonces, Adrián Bonilla, qué gusto tenerte en el Ecuador otra vez. Francisco Ortiz, gracias por haber aceptado y por estar por primera vez en la mesa de Pulso Político. Igual, Teodoro Bustamante, muchas gracias por haber tenido la gentileza de aceptar y estar por primera vez en la mesa de Pulso Político. Antes de ver el reportaje que nos ha preparado Javier Rosero, quisiera comenzarles haciendo una pregunta a cada uno de ustedes y escuchar sus respuestas para ir a ver el reportaje y regresar con el desarrollo ya del tema que vamos a tratar en la mesa de Pulso Político. Comienzo con Adrián Bonilla. Adrián Bonilla, las acciones de Edward Snowden no solamente ha visibilizado lo que ya sabíamos, a lo mejor lo ha dimensionado y lo ha tangibilizado, pero además ha puesto al mundo, como dije hace un momento, prácticamente al revés. Esto me lleva a realizar la pregunta que hizo Teodoro Bustamante, que es nuestro invitado también en esta mesa de Pulso Político, en su columna del diario Hoy, si no me equivoco fue el día de ayer, 10 de julio. ¿Quién está mandando en el mundo? Bueno, lo que ocurre es que tenemos que considerar que la inteligencia, la capacidad de vigilancia, el espionaje, etcétera, es un arma a disposición de los estados. No todas las armas se disparan en todas las circunstancias. El que una persona tenga una pistola no significa que la dispara. En el caso concreto de lo que Snowden ha denunciado, lo que tenemos es, de acuerdo a las propias leyes estadounidenses y en los Estados Unidos, una violación a la cuarta enmienda constitucional de ese país, que promueve no solamente la defensa de la privacidad, sino de la propiedad privada en la misma enmienda en el mismo nivel, y establece circunstancias realmente extraordinarias para que esto pueda ser, mediante causa judicial, violado. Una vigilancia masiva como la que ha denunciado Snowden no es constitucional en los Estados Unidos. Y la vigilancia de un país amigo hacia otros países amigos o hacia países aliados, que ha sido el caso de los Estados Unidos con Europa y con varios países de América Latina, y de otros con los que existen tratados de intercambio de información, rompe la legislación internacional, deteriora las relaciones que existen entre los Estados Unidos y esos países y fractura las reglas mínimas de convivencia entre esos estados. Gracias, Adrián Bonilla. Francisco Ortiz, en Dakar, el 27 de junio de este año, Barack Obama dijo, y lo voy a citar textualmente, no voy a enviar un caza a reacción para detener a un pirata informático de 29 años. Paradójicamente lo llama pirata informático. Pero la provisión de tránsito aéreo en los países de la Unión Europea, que ya he mencionado, en relación al avión presidencial boliviano y con el presidente incluido, reflejaría todo lo contrario que dijo Barack Obama. Pero él agregó algo más en ese momento. Dice, haremos todo lo posible, lo cito textualmente, para que Edward Snowden sea detenido y juzgado. Cierro las comillas de la cita. Ante estas declaraciones, Daniel Samper Pisano, articulista de diario El Tiempo de Colombia, de Bogotá, en Colombia, en su columna mencionó, esa era la clave, pero le faltó la palabrita mágica, dice Daniel Samper Pisano, dice, y la palabrita mágica que menciona es legalmente. Esta palabra que a lo mejor le faltó, según Daniel Samper, era porque iba a suceder esto, que a toda costa no van a permitir que Edward Snowden vaya a otro país que no sea Estados Unidos. Y te planteo la misma pregunta que Daniel Samper se hace en ese artículo. Es, ¿Barack Obama se está pareciendo más a Bush y menos a Carter? Mira, yo considero que la política exterior de los Estados Unidos, pese a los tintes que hay, o sea, por el lado republicano para por el lado demócrata, tiene en el fondo una misma línea de conducción. Si bien la doctrina, todos conocemos lo que fue la doctrina Bush, el quehacer político internacional de Estados Unidos, pese a que pase de un lado a otro, en el fondo siempre mantiene ciertas líneas
líneas básicas en su política, ¿no? No pueden cambiar de un día a otro una forma de actuar internacionalmente, ¿sí? Poco tiempo. Y a mí me parece que hay un enorme riesgo, y es lo que mi preocupación mayor es que en estos, como en otros casos, los aparatos de seguridad cobran autonomía y comienzan a gobernar, y la hipótesis que estoy lanzando es, yo tengo la sensación de que en este momento nosotros estamos gobernados, el mundo entero está gobernado por los aparatos de seguridad, y los aparatos de seguridad son, yo voy a enseñar, tienen un nacimiento que tiene una serie de perversiones. Es controlar, es el poder que se justifica a sí mismo, es una lógica que todo puede ser atropellado por razones de poder. Entonces yo realmente digo, a mí me cuesta creer que eso fue una decisión que fue procesada por alguna instancia política. Y a mí me parece que es mi sensación, esto es casi un golpe de Estado interno en esos países, es el golpe de los aparatos de seguridad. Ahora, llama la atención la actitud de Francia. De todos ellos, o sea... No, de todos, pero sí, más de Francia. Sí, así es. Me llama la atención porque estaban protestando. Estaban hace pocos minutos, estaban enojados con los norteamericanos porque por esta fuente sabían que les habían estado espiando a sus embajadas. Entonces de repente sucede algo y automáticamente, sin chistar, comienza a funcionar los aparatos para negar. Yo quisiera que vean, esto es cuestión de horas, el que un avión llegue y atravese un espacio aéreo. Entonces yo realmente creo, y me parece que esto es una cosa, lo que yo estoy diciendo es grave, porque sería, y de nuevamente creo que podemos hacernos una pregunta, ¿lo sabíamos ya o no? Todo el mundo dice, por ejemplo, cuando se hace análisis de la política norteamericana, Estados Unidos es un país que tiene preceptos constitucionales de muchas cosas muy avanzados, muy democráticos, pero ¿quién manda en Estados Unidos? Y muchos análisis dicen no, es el aparato militar. El aparato militar y de seguridad. La duda que yo tengo es si eso no es una lógica que se está expandiendo y que está realmente dominando el mundo. ¿Se está expandiendo o a lo mejor ya estaba expandida? Lo que pasa es que hoy estamos ante este tema mediático que a lo mejor no teníamos antes en el pasado. Pero bueno, ya volvemos con el desarrollo de estos temas. Hola amigos, bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 14 de julio estamos grabando, por cierto, jueves 11 de julio. Y vamos a continuar con el análisis de todo lo que nos ha traído el caso de Edward Snowden. En los últimos días hemos visto cómo el avión presidencial de Bolivia, bajo la sospecha de que en ese avión estaba Edward Snowden, se prohibió de parte de algunos países de la Unión Europea, como es el caso de Italia, Portugal, Francia y España, el tránsito aéreo. Esto nos ha traído a una gran polémica. Se atentó contra la soberanía de Bolivia, contra un presidente que representante de América Latina. Se ha violado los derechos internacionales y ha puesto en evidencia quién manda en el mundo en términos de hegemonía política. Y a lo mejor, parafraseando, o mejor dicho, acogiéndome a algo que Teodoro Bustamante escribió en un artículo en su columna de Diario Hoy, ¿quién manda en estos momentos en el mundo? ¿Son las agencias de espionaje o son los mandatarios? Bueno, para analizar todo eso, veamos a quienes hemos invitado. Adrián Bonilla, PhD en Estudios Internacionales, secretario general de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Ha publicado 6 libros y numerosos artículos en revistas académicas en América Latina, Europa, Asia y Norteamérica. Teodoro Bustamante, doctor en Medio Ambiente Natural y Humano y las Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca, España. Posgrado sobre Política Comparada de los Países Andinos por Flaxo Ecuador. Editorialista del diario El Hoy. Profesor investigador del Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de la Flaxo Ecuador. Francisco Ortiz Arroba, licenciado en Periodismo por la Universidad Central del Ecuador. Máster en Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales por la Universidad Andina